Muy bien, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría sabatina número 3, en la que vamos a desarrollar en esta mañana pues algunas exposiciones que ustedes van a realizar de acuerdo a la asignación que se realizó el día jueves durante la tutoría semanal. Y también pues vamos a adentrarnos a otro contenido, ¿verdad? Ya un poco más, bueno, vamos a eh, introducir algunos elementos y posteriormente pues vamos a pasar a las exposiciones. Si algún grupo decide no pasar, entonces vamos a retomar ese contenido para poderlo, para que no quede vacío, ¿verdad? Si algún grupo definitivamente no decide no pasar o no logró preparar su presentación. Adelantando, ¿verdad? Mencionar que dos de sus compañeros manifestaron que iban a estar en actividades laborales, por lo que solicitaron enviar su parte pregrabada. Entonces, así lo vamos a hacer. Me imagino que los grupos saben quiénes son los estudiantes, ¿verdad? Que decidieron hacerlo de esa manera. Y pues, sin más que agregar, ¿verdad? Vamos a proceder a realizar, ¿verdad? Esta actividad. Muy bien. Eh, Vamos a compartirles pantalla para mostrarles en sí el desarrollo, ¿verdad? Que tenemos de agenda para este día. Y como ven, todo se basa directamente en el programa SMATE en general. Básicamente esa es eh, la guía que vamos a seguir, la agenda que vamos a desarrollar en esta mañana, tomando en cuenta que todo lo que ustedes van a hablar va a ser acerca de los diferentes eh, proyectos curriculares del programa SMART que se le asignaron a cada uno o a cada grupo, perdón, eh, el día sábado, el día jueves, perdón. Entonces, bueno, para introducirnos un poco al tema, les muestro acá. Fíjense bien cómo va a ser la estructura. Programa de estudios mate de tercer ciclo que va a exponer el grupo uno, guía metodológica de noveno grado del grupo 2, el libro de texto para el grupo 3 y el cuaderno de ejercicios para el grupo número 4. Entonces, pero no es solamente eso. Previamente vamos a mostrarles un poco un audio video. Eh, es un poquito largo, así que ya lo vamos a colocar para que escuchen un poco acerca precisamente de este tipo de proyectos. Bueno, vamos a entonces a darles algunos detalles previos, ¿sí? Y es cómo nace el programa SMATE. Bueno, el programa SMATE nace eh, desde el Ministerio de Educación con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Japón fue el que se involucró precisamente en el desarrollo de este programa, diseñando material educativo precisamente en matemática, donde se nos proporcionan 4 materiales, ¿sí? Se nos proporcionan los programas de estudio para todos los niveles, tanto primero, segundo, tercer ciclo y bachillerato, siguiendo una consecución, o al menos esa es la idea, ¿verdad? Que todo lleve una secuencia tal cual lo mencionamos durante la tutoría del día jueves. Hablábamos precisamente de la secuencia cuando desarrollábamos el crucigrama en clase. Entonces, vamos a ver, según lo que ustedes expongan, si en realidad, por ejemplo, para un grado específico, se sigue el, la línea adecuada. Y de igual manera, el grupo uno que va a hablar de los programas de tercer ciclo, vamos a ver si en realidad el programa de tercer ciclo respeta un orden establecido. Además, cada programa viene con una guía metodológica en todos los niveles. Esto para que el docente se oriente. Y esta guía viene en 2 tomos para cada grado. De la misma manera están los libros de texto para todos los niveles, pero acá ya es un solo ejemplar que se le entrega al estudiante. Entonces, el docente cuenta con la guía metodológica para impartir su clase,
mientras que el estudiante posee el libro de texto, y no solo el libro, sino también un cuaderno de ejercicios que está de tercero hasta noveno grado, que el estudiante utiliza en casa para el desarrollo de las diferentes actividades. Entonces, eso es básicamente el programa SMATE o el proyecto SMATE. Se basaba básicamente en contemplar y dar un seguimiento adecuado a toda la temática del área de bachillerato, y de tercer ciclo, de segundo ciclo y de primer ciclo. Y vamos a ver si en realidad, de acuerdo a lo que nos expongan algunos grupos, se cumplen esos criterios, no solo a nivel de tercer ciclo, sino también a nivel de noveno grado. Y determinar, por ejemplo, si el cuaderno de ejercicio está acorde también al libro de texto, en particular de noveno grado, que es del que ustedes van a hablar en esta mañana, del grupo 2 al 4. Bien, entonces eh, vamos a hablar un poco de los tres factores fundamentales para mejorar aprendizajes, que es el libro de texto, por otro lado la asistencia a las diferentes actividades y el tiempo del aprendizaje activo. Entonces para ello vamos a proyectar por acá un video. Vamos a ver cómo. Vamos a dejar de compartir esta pestaña y vamos a pasar a ver el video. Vamos a apagar cámara por un momento para que ustedes puedan ver y escuchar atentamente el video. Y si no lo logran escuchar bien, me dicen para hacer alguna modificación. Vamos a ver, por ahí lo tengo compartido y me confirman, le voy a dar a reproducir, me confirman si lo logran escuchar. Puntos cruciales en la gestión del tiempo. ¿Escucharon esa parte? Un poco suave se escucha, licenciado. Vale, vamos a tratar de darle más volumen. Vamos a tratar de darle máximo. Vamos a ver, le voy a dar nuevamente y me van confirmando. Acá tenemos el volumen al 100. Puntos cruciales en la gestión del tiempo. En el programa de estudio se orienta un conjunto de indicadores de logro. Vamos a ver ahora. Sí, se escucha más. ¿Se escucha más? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a colocar ya el audio video y después hacemos una breve discusión de. Puntos cruciales en la gestión del tiempo. En el programa de estudio se orienta un conjunto de indicadores de logro y los contenidos que deben ser aprendidos en el número de horas de clase establecidas en este mismo documento curricular. Según este programa, una hora clase se establece que debe durar 45 minutos y la carga del horario anual es de 200 clases. Según este hecho, en este tiempo limitado de 45 minutos por 200 días, se tiene que facilitar el aprendizaje de todos los contenidos planteados. En este sentido, en la asistencia para los aprendizajes se requiere una eficiencia de aprendizaje en función al tiempo establecido. Alcanzar el indicador de logro en 45 minutos no es una tarea fácil, por lo que a continuación se les presenta algunas técnicas para la facilitación de los aprendizajes.
Técnica número 1. Preparación de la siguiente clase en las normas de conducta para la clase. La mayoría de los docentes tienen normas de conducta en la clase y es recomendable que incluya una norma más, la cual orienta a que los estudiantes tengan preparados los objetos necesarios para la siguiente clase al inicio de esta. Por ejemplo, en el caso del libro de texto de tercer ciclo, debe prestarse y luego se guarda en la escuela o el docente. Esta forma de uso garantiza la seguridad de resguardar, pero implica tiempo para distribuir en el inicio de la clase. Una vez establecida la norma, puede asignar unos encargados de la distribución del libro de texto, de tal manera que estas personas se responsabilicen en repartir los libros de texto antes de iniciar la clase. Ahora vamos a conocer la técnica número 2. Tiempo que puede destinar para recordatorio o repaso. Tal como dice en la introducción de este inciso, el tiempo de una clase es muy limitado y una clase tiene su indicador de logro, que todos los estudiantes deben alcanzar. Se destina más de 3 minutos en la parte inicial recordando presaberes. En la mayoría de estos casos no se logra alcanzar el indicador por falta de tiempo y este atraso va provocando otros atrasos en las clases posteriores. Por consiguiente, en el año escolar no se abordarán todos los contenidos establecidos en el programa. Cuando se detectan dificultades en la parte del recordatorio, muchas veces no se logra retroalimentar en un tiempo corto, sino que se requiere más tiempo para asegurar bien el presaber. Por ejemplo, en tercer ciclo se observan varios estudiantes que tienen dificultad en las operaciones básicas, pero para reforzar este dominio no basta con unos ejercicios de minutos, sino que se requiere una serie de ejercicios. Al desarrollar la parte de recordatorio, entonces, el docente no debe olvidar que su propósito es dar una pista para poder resolver el tema del día. Y el reforzamiento no es su propósito principal. Ahora hablaremos sobre la técnica número 3. Tiempo que puede destinar para la solución individual en el tema de la clase. Analiza o pensemos. Tomando en cuenta que la duración de concentración de una actividad es de 6 minutos en la mayoría de estudiantes, no se debe destinar más de este tiempo. Además, muchas veces los estudiantes simplemente están esperando otra orientación sin que sepan qué hacer en la resolución individual. En este caso, es mejor cambiar su asistencia para dirigir hacia un aprendizaje interactivo, invitando que consulten con sus compañeros, en pareja. Además, pueden recorrer el aula para ver el cuaderno de sus compañeros u otras estrategias que el docente pueda ingeniarse. En la técnica número 4 se dará respuesta a una interesante pregunta. ¿Qué se hace cuando no se terminan todos los ejercicios de la página? A veces, por varios factores, puede haber clases donde no alcanza el tiempo y quedan los ejercicios desde resueltos. Algunos docentes los toman como contenidos de otra clase y otros asignan como tareas para la casa. Es la decisión del docente la más importante de acuerdo a los tiempos que se estén manejando. Puede tomar la decisión de reservar estos ejercicios sin resolverlos y puede utilizarlos para el reforzamiento antes de las pruebas, para dar a los estudiantes que terminen primero o asignarlos como ejercicios aprovechando los tiempos extras. En la técnica número 5 daremos a conocer algunas estrategias para la formación del hábito de estudio en los tiempos extra. Lick, no se escucha, no se entiende lo que dice. Vaya, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo corregimos acá entonces. La mayoría, ¿cómo lo ha escuchado hasta el momento? Hay cosas que sí se entienden, por ejemplo lo del retraso, pero hay otras cosas que sí ya no.
pero sí logran, digamos, bueno, vamos a después dar una retroalimentación, pero algunos elementos los han podido ver en pantalla. Sí, eso sí se logra visualizar Entonces, vamos a tratar de seguirlo de esta manera y después voy a retroalimentarles un poco lo que nos hablaba el video. Vamos a tratar de seguirlo reproduciendo. Unas veces, al usar solamente las clases, no alcanza el tiempo para la fijación de los aprendizajes. En este caso, además de la asignación de la tarea, puede pensar otra alternativa de aprovechamiento de tiempos extra en la escuela. Según el horario de las escuelas, no hay un tiempo extra, pero en la práctica sí existe. Por ejemplo, cuando el docente atiende alguna visita o emergencia, antes de iniciar la clase, antes de iniciar la jornada, antes de terminar la jornada, cuando termina una clase en menos de 45 minutos, etc. Es mejor aprovechar este espacio de tiempo para realizar los ejercicios de la fijación. Principalmente puede aprovechar para reforzar los contenidos básicos, donde se requiere bastante tiempo hasta llegar al nivel de poder hacerlo con rapidez y exactitud, tal como las operaciones básicas que se aprenden hasta segundo grado. Además, si es factible, puede hacer una modificación en el horario de la escuela, destinando 10 minutos antes del inicio de la jornada, 10 minutos antes de terminar la jornada, 10 minutos después de recreo, entre otros horarios factibles, como tiempo para reforzar la lectura y los cálculos básicos. En la técnica número 6, daremos respuesta a una pregunta que con frecuencia nos hacen los docentes. ¿Cuándo y cómo hace la revisión de los ejercicios resueltos con sus respuestas correctas? Revisar todos los ejercicios que hayan resuelto no es una tarea fácil, ya que implica bastante tiempo. Revisar todos los ejercicios de todos los estudiantes durante 45 minutos a través del chequeo del cuaderno es imposible, por lo que se debe pensar en otra alternativa que resuelva esta situación. Para esto es necesario formar dos hábitos en los estudiantes. El primero, hábito de autocorrección. Y el segundo, hábito de realizar nuevamente los ejercicios donde se han equivocado. Al formar el primer hábito, el docente consigue una opción de confirmar las respuestas correctas verbalmente o por escrito en la pizarra. Para consolidar este hábito también es una opción invitar a que intercambien los cuadernos entre compañeros para corregir mutuamente. El segundo hábito permite que los estudiantes no dejen los ejercicios con duda y esta experiencia de hacerlo hasta que pueda resolver ayudará en la formación de su personalidad en el sentido del valor del esfuerzo y dará motivación el sentir el logro de su aprendizaje. Estimados docentes, le invitamos a observar estas dos maneras diferentes de organizar los escritorios o pupitres en el aula. ¿Cuál de estas dos formas considera mejor para la clase de matemática? La forma para ubicar los escritorios o pupitres puede variar dependiendo del propósito de la clase. Sin embargo, en la clase de matemática, básicamente se recomienda que los ubique en filas, todos los estudiantes viendo hacia la pizarra, por las siguientes razones. Primera, facilidad de recorrer entre escritorios para chequear los aprendizajes de los estudiantes. Segunda, facilidad de organizar los aprendizajes interactivos entre compañeros. Tercera, comodidad en la postura de los estudiantes para ver la pizarra. En varias aulas del país se observa la ubicación en forma de U
y esta forma es más adecuada para una clase donde se desarrolla debate o discusión en plenaria. Por tanto, para la clase de matemática no es tan efectiva. Uso de la pizarra. La pizarra tiene como función ser un cuaderno común entre el docente y los estudiantes, por lo que debe ordenarse el desarrollo de aprendizaje de la clase. A continuación observamos una propuesta de cómo usted, docente, puede organizar el uso de la pizarra. En primer momento, en la parte superior izquierda aparece la fecha. Luego aparece, recordemos, aquí se plantea la solución del primer ítem. Posteriormente escribimos el pensemos, se plantea la parte resumida del pensemos. Luego aparece lo que son las soluciones. Puede considerar las soluciones de los estudiantes y las soluciones que plantean en el libro de texto para que los estudiantes puedan establecer una comparación y luego obtener sus propias conclusiones. Y de hecho, después de las soluciones, se lee junto la conclusión y, si es posible, se escribe en la pizarra. Luego de escribir la conclusión o leerla, pasamos a la parte derecha superior de la pizarra, donde se escribe el ejemplo o los ejemplos, ya que en algunas lecciones del libro de texto se presenta un ejemplo. Aquí se plantean las soluciones de los ejemplos que aparecen después de haber leído la conclusión. Luego de esto pasamos a los ejercicios y aquí se plantean las soluciones de los ejercicios de la página del libro de texto que estamos estudiando. Ejemplo del uso de la pizarra de una clase de nuestro grado impartida por el profesor David Interiano del Complejo Educativo Amigos del Volcán, Santa Tecla, del Departamento de la Libertad. Aquí observamos otro ejemplo del uso de la pizarra, pero en educación básica. Esta clase fue impartida por el profesor José Nieto del Centro Escolar Anita Alvarado, Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. Estimado docente, cuando usted reciba la guía metodológica, se le propone la manera de planificar la clase, cada clase, por lo que no es necesario que usted elabore una hoja de planificación, guión y carta didáctica, sino que puede basarse en las propuestas que la guía contenga. Incluso, si usted considera necesario, puede escribir algunos puntos de atención con lápiz, ya que la guía pertenece a la escuela y no al docente, por lo que no es recomendable que escriba con lapicero. En caso de que usted considere necesario realizar una adecuación de acuerdo con la particularidad de sus estudiantes, puede elaborar un plan aparte, pero en tal caso también puede elaborar solamente un plan de pizarra de acuerdo con la estructura anterior, ya que la pizarra es el resumen de todo el proceso de aprendizaje de una clase. A continuación, daremos algunas orientaciones sobre el uso del cuaderno. Cada docente puede establecer el uso del cuaderno de apuntes siempre y cuando se incluya lo siguiente, como contenidos del cuaderno: fecha de la clase, página del libro de texto, tema del día, solución, ejercicios confirmados con respuestas correctas. Ahora hablaremos sobre otra técnica importante: recorrer en el aula para evaluar y brindar orientación necesaria. Mientras los estudiantes realizan los ejercicios o resuelven el problema, el docente recorre el aula para evaluar el nivel de comprensión del contenido, revisando la resolución de ejercicios de los estudiantes y observando si han comprendido la instrucción del ejercicio, si han comprendido la forma de solución, etc. De vez en cuando hay docentes que no realizan evaluación a todos los estudiantes y se quedan con algún estudiante que tiene dificultad, brindando orientación individual. Y resulta que no alcanza el tiempo para dar orientación a todos los estudiantes que tuvieron dificultad. La orientación debe realizarla dependiendo del resultado de esta evaluación.
Si el número de estudiantes que tienen dificultad es menor que 5, podría brindar orientación individual. De lo contrario, es mejor brindar otro tipo de orientación, tal como explicación en plenaria deteniendo el trabajo, explicación en grupo, explicación a la hora de revisión de la respuesta correcta, reforzamiento en receso, etc. Otra pregunta frecuente que nos hacen los docentes es ¿qué hago con los niños que terminan primero? Con los estudiantes que rápidamente encuentran la solución a los ejercicios y luego se dedican a jugar, a bromear. Entonces, aquí en esta técnica número 12 le daremos algunas ideas sobre qué hacer. Sabemos que una sección está conformada por personas de grupo heterogéneo, por lo que siempre hay diferencia entre individuos, especialmente en rapidez de soluciones y realización de ejercicios. En la educación pública debe asegurarse equidad en oportunidad para aprender. Y en este sentido, si no se tiene orientación de qué hacer con los estudiantes que terminan los ejercicios antes que otros, ellos estarán perdiendo el tiempo para aprender estando en la clase. Y a veces ellos se convierten en un factor negativo en la disciplina de la sección, haciendo ruido por no tener qué hacer. Para evitar esta situación, o mejor dicho, para aprovechar a estos estudiantes, el docente puede establecer el siguiente compromiso. Cuando terminen todos los ejercicios y los hayan revisado, entonces que orienten a sus compañeros para resolver el problema o ejercicio. De esta manera, los estudiantes que tienen dificultad pueden recibir orientaciones de sus compañeros, mientras que los estudiantes que orientan también logran interiorizar el aprendizaje de la clase a través de explicar a sus compañeros. Asimismo, el docente puede preparar otra serie de ejercicios para la fijación del contenido u otro tipo de ejercicios que tienen carácter de desafío para que los estudiantes que terminen primero puedan desarrollar sus capacidades. Otra técnica importante a considerar es la revisión de tareas. Igual que la revisión de los cuadernos de apuntes, si no se brinda un monitoreo continuo sobre la realización de las tareas, será difícil seguir cumpliendo con las tareas. Además de la confirmación de la realización de la tarea en el primer proceso de las clases, programe periódicamente la revisión de cuadernos de tarea o cuadernos de ejercicio, prestando especial atención a los estudiantes que hayan cumplido con todas las tareas, que hayan autorrevisado con las respuestas correctas y los que hayan resuelto de nuevo los ejercicios donde se habían equivocado. Finalmente hablaremos sobre el ciclo de orientación, chequeo y reorientación o felicitación. Como ciclo básico de todas las orientaciones que hace el docente, se orienta una determinada temática, se debe dar monitoreo y chequeo. Luego, si los estudiantes cumplen, debe felicitarles porque ya pueden hacerlo. En caso contrario, hay que orientar nuevamente. Esto aplica en todas las orientaciones. Por ejemplo, se asigna una tarea, chequee si la cumple, felicite y si no la realiza, hay que reorientar. Este simple ciclo también aplica en las asistencias en los aprendizajes. Se orienta un contenido, chequee a través de la prueba o ejercicio. Si lo hacen correctamente, felicite. Caso contrario, oriente nuevamente. El ciclo parece sencillo, pero cumplirlo continuamente es una tarea muy difícil. Favor estar conscientes de este ciclo cada vez que oriente. Muy bien. Entiendo que se les ha dificultado escucharlo. No sé si me pueden confirmar nuevamente eso. Sí, hay cosas que sí se entendían, pero hay cosas que no. Sí, lo que sucede es de que, bueno, escuchando detenidamente el video,
Yo acá también, ¿verdad? Es porque de repente hay variación en el mismo audio. Entonces, lo que vamos a hacer es que se los voy a enviar durante el transcurso del día. Creería que, bueno, lo subiría a Drive para que ustedes lo puedan escuchar, porque es un poquito pesado y para que ustedes después yo les daría acceso para que ustedes lo puedan escuchar nuevamente posterior a la clase. Creo que alguien levantó la mano. Sí, eso le iba a decirle, que se lo subía al Drive para que nosotros pudiéramos acceder a él. Pero Sí, sí, ya está ajá. muy bien, gracias. Sí. Sí, yo se lo voy a compartir posteriormente. De hecho, ahorita estoy ya tratando de cargarlo, ¿verdad? Para poderle dar acceso al video y que ustedes puedan subirlo, bueno, puedan escucharlo, ¿verdad? Un poco, eh, ya más detenidamente, porque sí hablaba aspectos importantes. Los que lograron escuchar, parte de lo que lograron escuchar, ¿quién me puede dar alguna opinión de lo que logró entender o logró comprender de lo que se veía y escuchaba del video? Adelante, Claudia. Y buenos días, licenciado y compañeros. Sí, prácticamente el video se refería a ciertos, a bastantes, más que todo bastantes consejos, o más que todo, como le dijera, puntos como a considerar para que el aprendizaje sea más fácil. Em, Como el uso adecuado del tiempo, que es un factor bien importante en el aula, que aunque en la planificación o en todo lo que es lo que se da, ¿verdad? Para que, como los lineamientos que se dan para que se cumplan, pues se da un tiempo establecido para cada clase, pero si no se sabe distribuir bien el tiempo, no se logran los objetivos de aprendizaje, los indicadores de logro no se logran cumplir. Y bueno, también tenemos lo que es, hablaba también de la ubicación de los pupitres de los estudiantes, ¿verdad? Que recomendaba pues que se haga en filas, pero también por experiencia yo puedo decir que cuando son grupos pequeños se puede ubicar siempre en bueno, yo lo considero así, ¿verdad? Pero cuando son grupos pequeños es que no quedan las líneas dobles, sino que solo una, y que la uno se hace muy grande, entonces siento yo de que se podría, ¿verdad? Pero esa cuestión a título personal. Y pues también hablaba de lo de la distribución de los libros de texto antes de iniciar la clase y que casi siempre ahí se hace un desorden si no se sabe organizar. Y ahí decía que lo más conveniente pues es asignar a un par de alumnos que se encarguen, ¿verdad? Siempre de repartirlos. Mientras tanto, el docente daba las indicaciones iniciales o algún recordatorio, repaso. Eso, entre otras cosas, licenciado. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Alexis. Sí, con respecto a la ubicación de los pupitres, fíjese que yo ya he observado cómo los puede uno más o menos monitorear lo que ellos están haciendo de las dos formas, ¿verdad? Y es mucho más efectivo, al menos para matemáticas, como decía ahí, tenerlos en filas, ya que uno puede pasar entre las filas y observar qué es lo que están haciendo. En cambio, cuando están en U o hacia los lados del salón, es bien complicado porque, eh, o sea, uno no puede pasar entre los pupitres, ¿verdad? Observando qué es lo que están haciendo ellos. Entonces, creo que para ciertas temáticas, creo que tendría una ventaja tenerlos de la forma lateral. Por ejemplo, cuando van a trabajar en equipos, cuando hay un aprendizaje colaborativo entre ellos, es muy útil, pero si para una clase expositiva, donde el docente va a dar unos conceptos, explicar un ejercicio, es mucho más recomendable por la experiencia, ¿verdad? Tenerlos en fila, ¿verdad? Eso es de las cosas que me llama mucho la atención. Otro es del plan pizarra, la planificación del plan pizarra, creo que es una forma sencilla y didáctica de hacerlo, porque, bueno, las planificaciones que yo realizo son de otra forma, ¿verdad? Y eso es un poquitito más de aspectos que se les asignan
a cada yo, pero observando el plan pizarra es mucho más sencillo y cumple exactamente con los mismos fines por los cuales se da la planificación. Es correcto, y de hecho, bueno, yo siento que algunos aspectos dependen eh, de las características propias de cada grupo de estudiantes. Eh, un grupo numeroso, un grupo pequeño, cada docente toma la decisión de cómo ordenar. ¿Sí? Es válido en U si el grupo es pequeño, es válido por filas si el grupo es más extenso, pero también allí involucrada, de hecho, elementos como la pizarra, cómo ordenar bien cuando yo estoy trabajando en pizarra, que de repente, aunque parezca simple, puede tornarse un tanto complejo al momento de iniciar el desarrollo de un problema o de varios problemas. Entonces, el video nos hablaba de 14 factores aproximadamente. Eh, Desde una revisión periódica de los libros de texto y guías de ejercicios, con el fin de garantizar, en este caso, que el estudiante esté trabajando y no sienta por gusto, por ejemplo, el trabajo dentro de los libros de texto y de la guía de ejercicios. Las revisiones de cuadernos, el ordenamiento de pupitres, el ordenamiento adecuado al momento de escribir en la pizarra, la optimización de los tiempos y sobre todo, así una pregunta por ahí, no sé si ustedes la lograron escuchar. ¿Qué pasa cuando finalizó la clase y no logré cumplir con la temática programada? Y de hecho ahí sugería de que tomarse 10 minutos, ya sea en receso, posterior a la finalización de clases, para tratar de retroalimentar estos elementos que muchas veces son de importancia. Cuando se va dejando contenido retrasado, es donde al final del año se forma un acumulado que no permite finalizar un programa de estudio. Y no es algo nuevo. Y muchas veces eso depende de lo extenso que de repente se tornan los contenidos. Y en segundo lugar, porque no todo estudiante aprende de la misma manera. Unos aprenden rápido, otros no. Y ese factor es el que influye en el retraso del desarrollo curricular y de toda la temática en un grado específico. Entonces, el video es bastante interesante, nos menciona muchos factores y pues ya ahorita lo tengo ya cargado en el Drive, ya les voy a dar acceso a todos para que lo puedan ver, pero ahorita vamos a pasar ya al desarrollo de las diferentes presentaciones que ustedes tienen en relación a los diferentes programas de ESMATE para diferentes niveles educativos. Entonces, dando espacio a eso, no sé si el grupo número 1 ya estaría listo para realizar su exposición. Llevan el programa de tercer ciclo. Buenos días, Lee. Sí, solo que yo estoy con los compañeros que usted comentaba. No sé si tendría que hacer toda la presentación porque nosotros ya nos habíamos repartido o solo sería mi parte. No sé si me confirma. En ese caso, Catherine, solo sería tu parte, porque posteriormente, pues sus compañeros me enviarían grabadas su parte y de igual manera la presentación, eso sí se los aclaro del inicio, ¿verdad? La presentación que han elaborado la van a subir todos, pero solamente estos dos estudiantes van a subir su parte del video grabada. O sea, la parte del contenido que les correspondía la van a mandar grabada. Entonces, Catherine, tomaríamos únicamente tu parte, la que vas a exponer. Está bien, Lee. Entonces ahorita voy a presentar. Vale, muy bien, te dejo el espacio. No sé si me confirman si ya lo pueden observar la presentación.
Ahorita creo que está cargando ya. Muy bien, ya la tenemos en pantalla. Ok, buenos días. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del currículo. Bueno, de hecho a nosotros nos tocó el programa de SMATE con mi compañera Diana y mi compañero Giovanni, que posteriormente pues le van a enviar el video al licenciado. El programa de matemática para tercer ciclo lo que busca es desarrollar competencias claves en los estudiantes. Y en esta presentación vamos a analizar si cumple con los principios de consistencia, pertinencia, articulación y continuidad, considerando tanto su diseño como la realidad actual de las escuelas en El Salvador. Y la pregunta que nos planteábamos es que si el programa cumple con los principios curriculares. Empezamos con el primer elemento que debe de cumplir un programa y es la parte de consistencia. El programa está bien estructurado con objetivos, contenidos e indicadores de logro. Sin embargo, en la práctica, la pandemia ha provocado lagunas de aprendizaje que rompen esta coherencia esperada entre grados. Analizando un poco lo que era el programa, el enfoque cumple el enfoque por competencias, porque el programa está centrado en el desarrollo de competencias matemáticas y esta idea se mantiene a lo largo de todos los ciclos. Las competencias están bien definidas y guían la selección de contenidos, métodos y evaluaciones. También, por otro lado, la estructura cumple con la estructura con los ejes temáticos en las áreas de número, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. Están presentes desde los primeros grados y se desarrolla de manera progresiva. Esta es como la parte de la solidez del diseño curricular. Por otro lado, también tenemos las metodologías sugeridas. Se promueve el uso de metodologías activas, resolución de problemas, trabajo en equipo, uso de materiales concretos. También creo que revisaba un poco y se utiliza la parte de GeoGebra en algunas clases, por ejemplo, en la parte de octavo grado con las funciones lineales. Y por último, la evaluación formativa y sumativa. El programa no es flexible ya que se pueden realizar distintos tipos de evaluaciones dependiendo del enfoque, la observación. Por ejemplo, pueden ser portafolios, rúbricas escritas. Sin embargo, también sí, tal vez cumple con la mayoría de partes en el ámbito de consistencia, pero dentro del salón de clases como maestros se presentan algunos desafíos y uno de ellos podría ser la aplicación en el aula. Si bien es cierto, el programa, como lo vimos, es consistente, pero la implementación práctica puede variar dependiendo de los recursos, la formación docente y el contexto escolar. En este sentido, por ejemplo, hay algunos docentes que no manejan muy bien la parte de la tecnología y, bueno, de hecho es bastante ahora en la parte de la educación es bastante importante que los docentes pues puedan manejar esta parte. También, por otro lado, puede haber inconsistencia en cuanto a la diversidad de los estudiantes. En algunos casos no se profundiza lo suficiente en estrategias diferenciadas. Es decir, si bien es cierto, en nuestro salón de clase tenemos diversidad de estudiantes, muchas veces solo nos enfocamos en una metodología y no buscamos otras metodologías para diferentes estudiantes. Hay estudiantes que dentro del salón de clase presentan alguna discapacidad, por ejemplo. Entonces, y si nosotros solo utilizamos una metodología, dejamos afuera y agilamos a este tipo de estudiantes. También la articulación con la formación docente. A veces lo que se espera del docente en el aula no siempre coincide con la formación que ha recibido, lo que puede limitar la aplicación coherente del programa. En este caso, yo considero que muchas veces, creo que también en tutorías pasadas lo comentábamos, hay docentes que no son del área de matemática, pero sin embargo los ponen a dar esta materia y eso pues genera de alguna manera un conflicto en cuanto a con la forma de
de enseñanza, porque ellos no están preparados y tal vez no es que sea como culpa de ellos, sino que el mismo sistema impone que ellos pues den la materia, y tal vez en parte de la falta de interés que ellos pueden presentar auto por autoaprender. Si bien es cierto, en el sistema público me imponen a mí, pero si yo no me rebusco por tratar de tener una buena formación o buscar la manera de estudiar los contenidos que tal vez nos cuestan, obviamente no va a desempeñar un buen trabajo y no va a formar a los estudiantes de una mejor manera. Entonces, esta sería la parte que a mí me correspondía. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Y pues únicamente voy a quedar a la espera de la parte de Giovanni y de Diana para que me puedan enviar, ¿verdad? Su parte ya pregrabada durante la presentación de lo que les correspondía. ¿Sí, Alexis? Sí, yo creo que la compañera Catherine mencionaba algo que es bien problemático, pero que se da dentro de las instituciones educativas, y es que hay personas que no son de especialidad dando ciertas materias, ¿verdad? Sobre todo se da en el área de matemáticas y de ciencia, que a veces se está impartiendo por personas que no son especialistas o que no son lo suficientemente autodidactas como para tratar de profundizar en los contenidos, ¿verdad? Entonces, son dos áreas y disciplinas que, al menos en nuestro país, siempre salimos reprobados en todas las evaluaciones. Me acuerdo que cuando se hacía la prueba PAES, eran como las dos disciplinas en las que se salía peor evaluado los estudiantes de educación media. Y una de las razones es esa, ¿verdad? Que hay mucha gente que no es de la especialidad impartiendo esas materias. Creo que ahora se ve mucho más en el área de ciencias porque como que primero los profesorados están segregados, los que tienen habilitados el Ministerio de Educación, y segundo, hay poca demanda para, para esas carreras, profesorados, ¿verdad? Entonces, eso que se ha observado que al menos en la actualidad en centros educativos están solicitando muchos docentes del área de ciencias, y al no encontrar, lo que se hace pues es poner área que no es de la especialidad, ¿verdad? Yo tengo una amiga que igual es profesora de matemáticas en una institución pública, y cuenta que pues en bachillerato quien da la materia de matemáticas es una persona que no es de la especialidad y que ya lleva tantos años dando matemáticas, ¿verdad? Pero no es la especialidad. Igual hace años, algunos 3 años, estuvimos haciendo algún chequeo con docentes interinos del Ministerio de Educación a nivel nacional, y sí también se daba lo mismo, que un docente interino que se había sido contratado para el área de lenguaje, al final por X y Y razón, el director lo puso a dar matemáticas, ¿verdad? Entonces, y el director decía, no, pero nos ha respondido, decía. Pero se da este mismo fenómeno. Y es algo que se sigue dando definitivamente. Catherine, ¿sí? Sí, con respecto a lo que el compañero comentaba, sí, por eso, o sea, al final quizás sí está bien estructurado el programa, pero ya cuando lo ponemos en práctica, no, digamos, no sirve de nada que esté bien estructurado si las personas que lo van a dar no tienen como la capacidad o, como el compañero decía, la autoformación para poder darlo. O sea, el programa puede estar bien, pero si los docentes a los que se les asigna la materia no tienen la capacidad o no se han especializado en la materia, de nada sirve que el programa esté bien estructurado, porque, bueno, al menos también algunos exalumnos me comentan, tenemos una maestra que no nos enseña, ni ella misma se entiende, porque creo que es licenciatura solo no sé realmente, pero no tiene la especialización en matemática. Entonces ella me dice, y ahora en bachillerato nosotros estamos dando vía porque ella no nos enseñó nada. Entonces al final
si el trabajo no se hace bien, los afectados siempre van a ser los estudiantes porque van al siguiente grado superior, en este caso bachillerato, y cuando ellos llegan y les empiezan a dar lo que corresponde como tal, se sienten quizás como quizás hasta frustrados por el mismo hecho de que las bases no se les dieron como tenían que ser. Y creo que, bueno, en mi caso personalmente también yo hablo un poco acerca de la parte de geometría, a mí me ha costado bastante, pero es porque esas unidades siempre están al final y casi que nunca se termina el programa. Y hay también algunos docentes que dicen, por ejemplo, esta área a mí me cuesta, entonces yo no voy a dar esta parte del programa, sino que me la voy a saltar y esta parte que sí se me facilita, esa sí la voy a dar. Pero al final los afectados somos, bueno, en mi caso fui yo porque en la universidad sí, a mí me costó la parte de geometría, pero era por eso, porque yo no llevaba la base. Igual ahora con nuestros estudiantes pasa lo mismo, entonces yo siento que también aquí tiene que ver bastante lo del Ministerio de Educación, que son los encargados de mandar a los diferentes docentes, y si ellos no están mandando a las personas con especialidad, entonces allí los que están fallando son ellos, aunque el programa de estudio esté correctamente organizado o estructurado. Y es un fenómeno que se sigue y se sigue dando, de hecho. Docentes no aptos para una asignatura colocados en ella, e incumplimiento del programa curricular por diferentes motivos. Catherine mencionaba uno, no comprendo el tema, entonces me lo salto. Mencionaba otro, no finalizan el programa. Y es correcto, siempre el área de geometría está al final en todos los programas. ¿Qué sucede entonces? ¿Dónde inicia la deficiencia? Inicia en los niveles básicos. ¿Culpa del estudiante? No. Muchas veces culpa de lo extenso, pues, probablemente de un programa. Muchas veces culpa del docente que quizás no era apto para la asignatura y lo colocaron solo porque no había más. Y no precisamente porque el docente sea malo, sino que porque simplemente no es su área y por ende no va a poder cumplir a cabalidad lo que el programa exige. Entonces, influyen diferentes factores. ¿Qué es lo que nos queda? Irnos acoplando definitivamente a la realidad. Volvernos autodidactas. Y ahora tenemos mucha ventaja. Con herramientas digitales podemos buscar muchos tutoriales en YouTube. Allí hay una gran cantidad que nosotros podemos encontrar para reforzarnos muchas veces, porque nunca termina siendo suficiente lo que se logra ver en las aulas. Entonces, bueno, continuando, bueno, vamos a ver, Alexis, sí, adelante. Sí, me da risa porque mi especialidad no es ciencia, ¿verdad? Pero por la necesidad siempre termino dando una ciencia en algún grado. Y la parte de las materias de física y de química, a mí se me facilita mucho más física que química. Pero en el área de biología, cuando llegamos a esas unidades, al menos a mí me pasa lo mismo, ¿verdad? Que siento que por toda la concepción teórica que conlleva eso, yo, al menos a mí siento que se me dificulta, pero me da risa porque, o sea, cumplimos en un área, pero nos toca que incumplir en otra. Definitivamente, y eso es general, básicamente. Es decir, casi nadie se escapa o nos escapamos de tener que, de repente, tener que impartir asignaturas que no están acordes, pues, a lo propio, a lo nuestro. Bueno, vamos a continuar con la etapa de exposiciones. El grupo 2 no sé si está listo. Sí, licenciado, ahorita voy a presentar. Muy bien, excelente. Les dejo la palabra.
Muy bien, ya se logra ver. No se ve, Claudia. Perdón, estoy teniendo problemas ahorita. Muy bien, ahora sí. Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. En él estamos Claudia Janet, José Gonzalo y mi persona. Nosotros les vamos a hablar un poquito sobre la guía metodológica de SMATE para noveno grado. Entonces, vemos que la guía metodológica de SMATE para noveno grado ha sido, estructurado por medio de el Ministerio de Educación de El Salvador, con el apoyo de JICA, como lo mencionaba al principio el licenciado, la cual está estructurada en 2 tomos y se ha creado mediante el Currículo Educativo Nacional. Su primera edición fue en el año 2018. Nosotros platicábamos que en esta guía sí cumple con el currículo, entonces ya que como lo vamos a ver en el desenlace de esta presentación, cumple con los criterios. Y es que cada unidad de estudio contiene objetivos, indicadores de logro, orientaciones metodológicas, actividades prácticas en la resolución de problemas y también tiene propuestas para una evaluación formativa y haciendo la clase interactiva y contextualizada. Entonces, la estructura de la guía metodológica es la siguiente. Tiene una programación anual, apartados de la unidad, prueba de la unidad y elementos de las páginas de la AGM. Entonces, la programación anual está dividida en 3 trimestres. En esos 3 trimestres se miran 3 unidades valorativas. En la primera unidad tenemos la multiplicación de polinomios, que tiene una duración de 29 horas clase. Luego tenemos la unidad de la raíz cuadrada, con 24 horas clase, y así sucesivamente. Entonces vemos que bueno, en lo personal siento que uno de los retos para esta programación es cumplir con el tiempo, ¿verdad? Ya que como se platicaba, dentro del aula hay necesidades educativas en cada estudiante, ya que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y todos presentan una necesidad, ¿verdad? Y es deber como docentes, diseñar estrategias o adaptar las estrategias que ya nos presenta SMATE para cubrir la mayor parte o en su totalidad las necesidades educativas de los estudiantes, ¿verdad? Como segunda parte de lo que es el programa de la guía metodológica o la estructura que tiene, están los apartados de la unidad, en los cuales se evalúan lo que son las competencias de la unidad, la relación y desarrollo entre el grado anterior y el posterior, un plan de estudios de la unidad y puntos esenciales de cada lección. En esta parte, pues, bueno, ahí están los puntos esenciales de lo que lleva los apartados de la unidad, ¿verdad? Podríamos profundizar más en ellos, pero
pues creo que es comprensible. En la segunda lámina, en la siguiente lámina tenemos que se debe realizar una prueba en cada unidad. Y dice que se presenta un ejemplo de prueba para medir tanto el nivel de comprensión por parte de los estudiantes como el nivel de alcance de los objetivos de la unidad por parte de los docentes. En esta parte quizá lo puedo asociar en el momento que, si no, los que ya son docentes saben cómo lo hacen mejor, pero yo lo asocio cuando nos llamaban laboratorio, que era como evaluar y una pequeña evaluación sobre una unidad determinada. Y en esta parte, pues el docente ya se da cuenta de que si hubo comprensión de los contenidos, si los procesos se comprendieron de la manera que se explicaron, y pues si se alcanzaron los objetivos planteados. En cuanto a, digamos, objetivos planteados en la misma guía. Y pues de ser caso contrario, pues se debe quizá tomar alguna decisión para dar una retroalimentación en la cual pueda reforzar un poco lo que es este aspecto. Y el último apartado de la estructura de la unidad, pues solo muestra los elementos de las páginas de la guía metodológica, en la cual podemos observar, ¿verdad?, que están los indicadores de logro, la secuencia de la clase, ¿verdad?, que pues ahí da como una sugerencia de lo que se ha visto de la clase anterior, que siempre se debe iniciar con algo de eso, y el objetivo que tiene esa clase, además de pues los ejemplos que apoyándose con el libro de texto y puede ir desarrollando. Observando los requisitos podemos ver que pudimos observar una continuidad y una pertinencia en los contenidos y en las sugerencias a partir de los presaberes, ¿verdad? Además de los indicadores de logro y los objetivos en cada lección en el tiempo establecido. La guía propone formas de cómo organizar el salón, formas de trabajar en el aula y aspectos a evaluar en cada unidad de estudio. De hecho, la parte que se nos mencionaba en el video, esa parte como puntos a considerar en la facilitación del aprendizaje, los podemos encontrar también en lo que es la guía metodológica. Esa parte se encuentra ahí y también está bien descrita. Podemos ver, ¿verdad?, que concluyendo con esto, con este análisis que hemos hecho de lo que es la guía metodológica de SMATE para 9º grado, concluimos, ¿verdad?, que sí cumple con lo exigido en el currículo nacional y puede adaptarse a cada centro educativo, que está bien estructurado con los objetivos, contenidos, competencias y aprendizajes esperados establecidos en el currículo nacional. Y también que esta guía propone estrategias didácticas adaptables a las necesidades educativas de los estudiantes, lo cual permite lograr una enseñanza significativa. Además de esto, podemos decir que en cuanto a consistencias, la guía sigue los enfoques por competencias, porque todas las actividades están pensadas para que el estudiante no solo memorice como un enfoque tradicional, ¿verdad?, sino que aplique lo que aprende en situaciones reales, cotidianas, enfocadas en su contexto. En cuanto a la articulación, pues la guía está conectada tanto con los grados anteriores, ¿verdad? Y también trata de seguir una secuencia en lo que son los temas en cada una de las unidades. Se puede ver una continuidad en cuanto a las unidades que se van siguiendo y pues también se puede ver que hay un tiempo establecido de horas para cada unidad. Y ahí es donde quizás se entra un poquito en conflicto con lo que son los tiempos, ¿verdad? El tiempo que es tan valioso en cualquier parte, pero más que todo en esto, en las aulas. Pues ahí mismo se nos menciona, ¿verdad?, que para dar la introducción, pues no se debe si nos pasamos
más de 3 minutos en una introducción, mientras se están repartiendo los libros, pues entonces, si nos pasamos más de 3 minutos, no se va a cumplir con los objetivos establecidos o los indicadores de logro de esa clase. Y pues eso es bien fácil de pasarse, pues a veces hasta en una exposición uno ya se pasa el tiempo que le han dado, o sea, es bien fácil. Significa que siempre va a haber un margen de que no se va a poder cumplir como indicador de logro, o sea, como los objetivos establecidos para la clase de ese día, siempre va a haber una parte que no se va a poder cumplir, siempre va a haber como un desfase que se va a ir arrastrando en cada una de las clases, ¿verdad? Porque siempre va a haber que ir retroalimentando parte de lo que no se dio o de lo que se dejó se dejó de dar en la clase anterior. Y eso va a conllevar como un déficit de aprendizaje en el alumno, ¿verdad? Como bien lo han dicho los compañeros, que pues ya al final del año hay temas que no vieron o quedaron en el vacío. Entonces, cuando ya el alumno es promovido al siguiente año, pues la guía metodológica, el plan de estudio puede estar ahí para un nuevo grado, ¿verdad? Pero algunos temas que no vieron y pues no van a lograr comprender los nuevos porque los aprendizajes previos no los obtuvieron, ¿verdad? Así que pues hemos determinado que la guía metodológica está bien estructurada, cumple con todo, pero lo más importante es que esto se pueda llevar a la práctica con todos los objetivos cumplidos, y para ello necesitamos principalmente gente preparada, ¿verdad? Docentes que estén aptos y comprometidos con el cumplimiento de estas guías, y sobre todo que podamos tener el apoyo tanto de la institución, ¿verdad?, como del Estado para poder llevar el cumplimiento todos estos objetivos. Y esto quizás sería parte nuestra, licenciado. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al grupo número 2. Realmente bastante interesante, ¿verdad? Esta parte de la guía metodológica, porque una de las ventajas que ofrece es precisamente que las planificaciones didácticas ya vienen en la guía metodológica. Ya no hay esa parte de tener que elaborarla, sino que ya viene con los respectivos tiempos. Y Claudia mencionaba un detalle importante. ¿Qué pasa si me he pasado un minuto en alguno de los puntos, por ejemplo en la introducción o en la explicación de un ejercicio? Me pasé ese minuto, no voy a lograr cumplir con toda la planificación didáctica. Entonces, es complicado muchas veces porque el libro me puede decir una cosa, la realidad en el aula me va a mostrar otra, pero lo importante es eso, que la guía metodológica se convierte precisamente en una herramienta fundamental para el docente al momento de la preparación de las clases del día a día. Muy bien, vamos a pasar entonces en este momento con el grupo número 3. No sé si ya estamos listos. Muy bien, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 3. En esta ocasión, pues nos toca plantear un poco un análisis sobre el texto curricular basado en el libro de matemática de 9º grado, en el libro de ESMATE. Para ello, vamos a ver. Para ello, pues, este trabajo lo hemos desarrollado con Glenda Patricia, con Rosa Araceli y su servidor Esteban Alexander. Vamos a realizar entonces el análisis del texto curricular de matemática basado en el libro de texto de 9º grado de ESMATE.
En esto vamos a verlo desde 3 puntos. Vamos a un poco analizar, un poco a grosso modo, tratando de llegar a algo profundo sobre la continuidad, la lógica y la consistencia que tiene el contenido del libro de SMATE, del libro de texto de 9º grado. En ello, pues para saber y ubicarnos un poquito la continuidad, pues en esta estaríamos revisando lo que es la conexión que hay de los temas entre sí de forma coherente. En la lógica que lo va a tocar la compañera Araceli, ella estaría presentando los contenidos de forma, que tanto esto tiene lógica, ¿no? De forma clara y con ejemplos apropiados, si cumple con eso. La compañera Glenda, que estaría un poco tocando el punto de la consistencia y hablando sobre el nivel de dificultad adecuado para el 9º grado, qué tanto cumple con esto, el nivel de dificultad adecuado para 9º grado. Entonces, para dar paso al primer punto, que sería la continuidad de los contenidos, en este libro de SMATE de 9º grado, pues vemos que contiene 8 unidades, muy claras, estructuradas, de forma muy subdivididas. Está en lecciones de clase. Esta organización favorecería, o favorece, mejor dicho, a una progresión gradual del aprendizaje, permitiendo que los estudiantes avancen de lo concreto a lo abstracto y de lo simple a lo complejo. Entonces, el orden que estaríamos viendo acá que plantea el libro de SMATE. En el diseño es notable que ha sido preparado de manera clara para ayudar en el desarrollo secuencial de los aprendizajes con una buena continuidad, muy coherente, de manera progresiva, como ver eso de qué tanto la secuencia que tiene que llevar en temas, en unidades, en contenido, eso lo va cumpliendo. La continuidad temática pues es evidente. Por acá, por ejemplo, pues podemos ver que en la unidad 1 se trabaja la multiplicación de polinomios, incluyendo casos como binomios por binomio, trinomio por trinomio, así como productos notables, como por ejemplo acá siempre en la unidad 1, en el cual en el 1.5 se trata sobre el tema trinomio por trinomio. Se ve la continuidad de la dificultad, también así dicho de esa manera, o la continuidad en el temario. En la unidad 2 y 3 se utilizan estos conocimientos, los previos que se traen de la unidad 1, y estos se van a utilizar en los subsecuentes también, pero en este caso se utilizan estos conocimientos para abordar raíces cuadradas y posteriormente las ecuaciones cuadráticas, mostrando una secuencia pedagógica, lógica. Posteriormente en la unidad 4 se estaría estudiando lo que es la función cuadrática, que se apoya tanto en la teoría de los polinomios como en el conocimiento previo de ecuaciones. De igual manera, al llegar a la unidad 5, prácticamente estaríamos viendo lo que es el teorema de Pitágoras. En la unidad 6 se retoman habilidades previas de geometría vistas en grados anteriores, reforzándolas y extendiéndolas en complejidad, en la dificultad. De igual manera, para ver un poco la continuidad, estamos viendo un poquito la continuidad de los temas, el contenido en general, las unidades, pero también si podemos ver, acá se nos presenta un orden basado en una continuidad del mismo tema a desarrollar. Por ejemplo, el tema 1.1 sobre multiplicación de monomios, monomio por binomio. Por ejemplo, acá está señalizado lo que es la P, la S, la C, la E y un lápiz. ¿Qué significaría esa secuencia en el contenido, en este tema? La P pues, es prácticamente como plantear el problema inicial. Se presenta una situación
que reta al estudiante a pensar antes de introducir el contenido teórico. En la letra S, aquí se estaría proponiendo formas de resolver el problema antes citado para facilitar la comprensión. Luego tenemos lo que es la letra C. Esta sería un poco de conclusión, en donde se formalizaría el conocimiento a través del lenguaje matemático. Aquí se estaría dando la secuencia al problema planteado, a la solución, y en esta pues la conclusión de lo que se ha visto en esos puntos. En la letra E, viendo la continuidad del mismo tema, se estaría viendo lo que es ejemplos. Aquí se refuerza el aprendizaje mediante situaciones adicionales. Y por último estaríamos viendo lo que es ejercicio de práctica con diversos niveles de dificultad, que es donde se aparece el lapicero o el lápiz. En todos los temas aparecería esta secuencia prácticamente en esa forma dicho, esa continuidad en el tema. Continuando con este índice de la continuidad en los contenidos, cada unidad y lección se construye sobre los aprendizajes previos. Si vemos la secuencia de las unidades, el nivel de dificultad es notable. Se avanza en unidades, se avanza pues en el nivel de dificultad de los temas también así. En la cual se necesitan aprendizajes previos, manteniendo una continuidad que facilita el desarrollo de competencias matemáticas. Al final de cada lección hay actividades de práctica que retoman lo aprendido en clases anteriores, promoviendo la comprensión acumulativa. Aquí en forma general, pues se puede decir que viendo lo que es el contenido, existe secuencia lógica entre unidades y temas. En la unidad 1 se enseña cómo desarrollar productos notables. En la 3, por ejemplo, estos conocimientos obtenidos previos se utilizan para resolver ecuaciones cuadráticas por factorización, lo que muestra una clara progresión. El texto mantiene una línea pedagógica coherente y bien encadenada. Los temas se conectan de forma adecuada, permitiendo que el estudiante construya nuevos conocimientos a partir de los anteriores. Y aquí plantearía algo, solo por mencionarlo así. Viendo la continuidad del contenido en el libro de SMATE, aquí se hace hacemos una propuesta prácticamente. Tal vez podría ayudar, pero hay un porqué tiene ya ese orden. Pero podríamos lanzar una propuesta en este caso, en donde tenemos la unidad 5, que son figuras semejantes, esa mandarla o pasarla a lo que sería la unidad 7, viendo continuidad, ¿no? Siempre. El orden está más que correcto, ha sido hecho por profesionales en la materia, y pues en nuestro caso hemos visto que podría como jugarse, viendo continuidad siempre, que la 7 pase la 5 pase a la posición de la 7. En este caso, la unidad 6 pasaría a ser la unidad 5 con el teorema de Pitágoras. La unidad 7 pasaría a ser la unidad 6 con ángulos inscritos y centrales. Y la unidad 5 pasaría a ser la unidad 7 con el título Figuras semejantes. La unidad 7 pues desarrolla propiedades prácticamente que se necesitan, propiedades geométricas que se necesitan, ¿no? Y vinculadas a circunferencias y ángulos, lo cual puede completar y reforzar visualmente los criterios de semejanza abordados en la unidad 5. Pero al dejar la unidad de figuras semejantes para después, se puede aprovechar la comprensión previa sobre razones, proporciones, ángulos y relaciones entre figuras. Esa sería como una propuesta, pero vemos aquí la forma como los temas que van inscritos ya en cada unidad dan la razón porque tiene el orden ya propuesto por el ministerio. Así que, pero sí, se podría hacer ese cambio jugando con algunos temas internos dentro de las unidades para poder hacer este cambio que estaríamos como proponiendo en este caso para seguir una continuidad, como para variar en la continuidad y saber que las figuras semejantes pues sí necesitan de
datos previos como lo que contiene la unidad 7, como lo que son ángulos infinitos, esas propiedades previas que se necesitan. A continuación, la compañera. Buenos días a todos. Pues yo les voy a hablar sobre un poco sobre lo que es la lógica en el contenido del libro ESMATE. Más que todo abarca temas como la multiplicación de polinomios, que lo veíamos anteriormente con el compañero Esteban, que habla sobre la unidad 1. No sé si podría pasar la otra. Y referente a eso, nos hacemos referencia a lo que es el aprendizaje activo y significativo. No sé si podría pasar la otra, compañero. El aprendizaje activo y significativo que tiene, ya que pues fomenta que los estudiantes construyan su propio conocimiento a través de solución de problemas y la participación en actividades prácticas. Más que todo esto se enfoca en que los estudiantes participen, exploren, construyan y también pues construyan su conocimiento conectándolo con la vida diaria y con sus experiencias de la vida cotidiana. Podría pasar la otra, compañero, sería el desarrollo. También menciona, lo llevo a cabo de introducirlo acá, el desarrollo de pensamiento lógico y crítico, que también lo desarrolla el libro ESMATE de 9º grado, que incorpora elementos de lógica matemática como proporciones, razonamientos deductivos para fortalecer la capacidad de análisis y argumentación de los estudiantes. Esto busca que los estudiantes pues formen de manera estructurada pues, y que se cuestionen, ¿verdad? Y analicen información y que lleguen a conclusiones fundamentales. También nos habla sobre la contextualización de los contenidos, ya que esto presenta que los conceptos matemáticos en contextos reales o cercanos al entorno del estudiante, facilitando su comprensión y aplicación en la vida cotidiana. Sin embargo, adapta lo que se enseña a la realidad y necesita que los estudiantes, más que todo, se haga relevante, ¿verdad? Para ellos el tema, ¿verdad? Que le llame más como motivación. Y por último, la formación docente, que era lo que comentaba, siento que tiende a tener lógica el libro ESMATE porque le da una forma estructurada de cómo desarrollar la clase, pero como lo mencionaba la compañera Claudia, a veces es bien difícil desarrollar una clase y que el maestro no se salga del contexto, que no se vaya a otra cosa, porque a veces los mismos estudiantes, yo recuerdo cuando estaba estudiando bachillerato, teníamos una maestra y a ella le gustaba como mucho platicar y le gustaba mucho platicar con nosotros. Entonces cuando ella llegaba, a veces los mismos compañeros como por quizá ya era la hora que nos tocaba, a veces nos tocaba la clase a las 3 de la tarde y quizá por la misma hora ya ellos le metían plática y ahí se iba el tiempo y se absorbía el tiempo. Sin embargo, igual la formación docente también mencionaba ahí la compañera, que a veces no están pues capacitados para lo que es la matemática, porque a veces los maestros más que todo pues desarrollan el tema y tal vez ellos no lo ¿cómo les puedo decir? No lo tienen conocimiento de ellos. Por ejemplo, tuve un maestro, recuerdo, de ciencias, el maestro era de ciencias y luego le dieron matemática. Y aunque lleva una, quiera si o no, lleva una conexión, las dos materias, pero a la hora de que él se ponía a dar los ejercicios, nosotros le preguntábamos, no, licenciado, pero mire, ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros no le entendemos. Pero él siempre tenía el cuaderno a la mano y no lo soltaba y nos volvía a explicar, pero solo era como que lo ponía en la pizarra y ya estuvo. Entonces, más que todo esto incluye guías metodológicas y sumergirse en metodologías para apoyar a los docentes en la implementación activa del currículo. Más que todo, creo que también parte de la organización de este libro, creo que también debería de
tener un conocimiento el maestro y como un método de apoyo en el cual estén como, ay, ¿cómo les digo la palabra? Ay, se me fue, pero como que como una organización entre ellos para que le puedan brindar ellos información y no llegar como una forma neutra, porque quieras o no, digo yo que el maestro, hay maestros que se gradúan y llegan y tienen 5 años que pasan de su carrera y no ejercen la docencia, quieras o no, el conocimiento que se ha obtenido se olvida y a veces también como docente no se pone de la parte del docente el estudiar, investigar, como enfocarse, ¿verdad? Ya en lo que es la materia. Ahí seguiría mi compañera Glenda. Hola, buenos días, licenciado y compañeros, mucho gusto. Pues siguiendo la temática, a mí me corresponde continuar con lo que es la continuidad y lógica, ¿verdad?, del libro de texto en 9º grado, en donde enmarca sus 8 unidades que son muy completas, en donde cual comenzamos por las expresiones algebraicas, y terminando con las funciones geométricas. Acá pues he detallado una programación, es similar a la que el licenciado ponía ahí en su video. Pues acá esta programación pues es muy importante y sirve como una herramienta no solo para el docente, que le permite ayudar y estructurar y organizar de manera sistemática, ¿verdad?, el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes, donde va enmarcado cada trimestre, mes, unidades que se van desarrollando, los números de páginas a cual deben de acceder los estudiantes, los contenidos del 1.2, ejemplo, ¿verdad?, al 1.7 y así, ¿verdad?, donde el estudiante pues se base y también le permita una enseñanza previa donde diga, bueno, acá mi profesor tiene todo esto, voy a analizar si empiezo a estudiar o empiezo a analizar los ejercicios, empezar a desglosar, vea, lo que se especifica, porque esto también le va a ayudar a establecer objetivos claros y notas de aprendizaje, no solo que le permita guiar directrices al docente, sino a ellos también. Todas estas metodologías son muy importantes, basadas para que, me pongo como ejemplo, de estudiante no llegue a lo que hoy estoy en día estudiando, la licenciatura en mate. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en lo básico y en bachillerato, pues me costó bastante, porque hay muchos docentes que ejercen y tal vez no están preparados, como muy bien lo menciona, lo que es el aprendizaje para dar y enseñar a los estudiantes, porque créanme que yo me ha costado bastante ahorita, sobre todo en la geometría, porque si no tengo bien sentadas las bases, cómo viene, cómo voy a desglosar ángulos semejantes, entonces a mí me está costando bastante. ¿Por qué? Porque anteriormente lo que me enseñaban era, tenemos que decorar esto y que lo otro, y había licenciados que pues hasta ahí lo dejaban a uno con la incógnita, ¿será que voy a seguir con el ejercicio? Y ya llegaban, ya lo terminaron. Y a la hora de los exámenes o de las evaluaciones, pues me salían mal los estudiantes. Poniendo un ejemplo de esto, les voy a comentar algo que me pasó este ciclo que dejé en el 2024. No le entendía a una materia. Entonces vine yo y me acerqué al instituto donde yo estudié. Luego me lograron pasar con el maestro que él me dio, impartió la matemática. Y yo dije, bueno, tiene que ayudarme porque siento yo y tengo la confianza en él que sí puede y es capaz por lo que él estudió y lo que está generando a sus nuevos estudiantes para el futuro, imagínense. ¿Y qué pasó? Entré y voy observando que está calificando
examen donde solo hay 3, 5. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se sientan las bases como debe de ser desde 9º grado al bachillerato, pues hay una dificultad, no solo en el lenguaje para ir desglosando los problemas o enfocarse en lo que son los conceptos, para empezar desde ahí, ¿verdad? Para poderle entender a los ejercicios. Luego dice, continuando con esto que estamos por dar finalizado, dice la consistencia del material. Este contenido está diseñado para construir y reforzar conocimientos fundamentales desde la manipulación de expresiones algebraicas, resolución de ecuaciones y comprensión de funciones. La progresión lógica permite que los estudiantes adquieran confianza y las competencias necesarias para los desafíos en matemática para el bachillerato. Si ya nos vamos a las aulas, hay profesores que tal vez pueda que tengan todas las metodologías y herramientas necesarias, pero si los estudiantes no ponen de su parte y al igual a la hora de que el docente, como aquí muchas veces nos pasa, de que pregunta si todo está claro y nosotros nos quedamos silenciosos, entonces va a ocurrir que no llegamos a tener una cognitividad que nosotros deseamos para poner en práctica y para tener buenos resultados en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Con referente a si llegábamos a la base, si cumple o no este libro de SMAT en 9º grado, pues estuve analizando el texto en donde el libro responde a los lineamientos curriculares que buscan que el estudiante desarrolle competencias, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues no se va a llegar a tener ese aprendizaje adecuado. También, en resumen, facilita, ¿verdad?, de que una asimilación gradual está integrado a distintas áreas matemáticas y desarrollar habilidades esenciales no solo en el razonamiento lógico, sino también que contribuya a que los estudiantes tengan una preparación sólida para enfrentar retos, no solo en el futuro, sino competencias y que no lleguen al bachillerato nulos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo número 3. La verdad fue muy bien definido toda la línea, ¿verdad? De trabajo del plan del libro de temática de 9º grado. Y pues vamos a pasar ahora al grupo número 4. El 4 no sé si estará listo. Sí, la compañera Leslie va a presentar. Muy bien, adelante. Vale, muy bien, ya se ve la pantalla, adelante. Puede comenzar, compañera.
Creo que dejaron de compartir, no sé si pueden compartir nuevamente. Solo que del inicio sería, Leslie. Ahí estamos, pueden iniciar. Solo enciende el micrófono porque creo que lo tiene desactivado. Bueno, a nosotros nos toca hablar sobre el cuaderno de ejercicio de 9º grado. Está el nombre de los que conformamos el equipo. Con la continuidad se tiene lo que es un programa con la asignatura de matemáticas de 9º grado, una guía metodológica que se le entrega al docente. Luego se tiene lo que es el libro para cada estudiante como un material que tiene la finalidad de apoyar los contenidos aprendidos, ofreciendo una finalidad para realizar ejercicios en casa de las matemáticas que se deja durante la clase, lo que permite integrar algunos temas transversales como la educación financiera, entre otros temas en el ámbito del estudio en el hogar. Solo podría regresar, Leslie, quisiera explicar la pirámide ahí. Esa, los objetivos primero, y ahí donde dice, pues dejar de presentar, ocultar, déjale ocultar ahí, ocultar, ahí está, perfecto, muchas gracias. Los objetivos de la asignatura, pues se presentan en lo que es en el programa de estudios, que fue la primera exposición que hicieron los compañeros, ¿verdad? En cuanto a la metodología, se establece en la guía metodológica, pues ya les pusieron el desarrollo de los contenidos para lograr los objetivos que se han planteado en el programa de la asignatura. Están en el libro de texto de SMATE, ¿verdad? Que también ya los pusimos. Y el refuerzo y la evaluación de esos contenidos están establecidos en el cuaderno de ejercicio, que pues es lo que estamos tratando de exponer en este momento, ¿verdad? Ahora, siguiente. Con respecto al cuaderno de ejercicios, al menos en el sector público, es un libro que contiene una serie de ejercicios por tema, ¿sí? Y por lección, porque esa es la estructura que se le da en SMATE por lección, para que el estudiante los pueda resolver, ¿verdad? En su casa, y así pues hacer un repaso y un refuerzo de conocimiento de ese tipo de ejercicios vistos en el salón, ¿verdad? Continuamos. Ahora, ¿cuál es la estructura del cuaderno de ejercicios?
Una página de cuaderno de ejercicios tiene varios elementos, entre los cuales podemos observar que hay una retroalimentación de los conceptos o de los contenidos vistos en la clase, la conclusión del día y problemas del contenido del día. Es decir, hay una retroalimentación de lo que se vio anterior, hay una retroalimentación o un recordatorio de lo que se ha visto en esa clase y los problemas planteados para esa clase. La estructura viene dada de la manera siguiente. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué sería esa, verdad? En la parte inicial están los problemas de las clases anteriores, ¿sí? Y eso se hace para tratar de reforzar o retroalimentar el contenido anterior. Ahora se presenta una conclusión que es la misma que aparece en el libro de texto. Y luego, después de esa conclusión, comienza una serie de ejercicios que vienen a ayudar a reforzar los contenidos vistos ese día y así que pues el estudiante practique, ¿verdad? Porque una de las áreas o una de las cosas importantes en el área de matemáticas es que si no se practica pues se olvida, ¿verdad? Y por último al estudiante le preguntan que en cuánto tiempo ha realizado esos ejercicios, cuánto tiempo le costó, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la filosofía del libro de texto? O sea, ¿en qué se basa? Está basado en un filósofo y psicólogo llamado Hernan, que él presenta lo que se llama la curva del olvido, ¿sí? Y tiene que ver con la memorización mecánica. Un día después del aprendizaje sin repasar se mantiene la memoria solo el 50%, pero 2 días después solo el 30%, y después de una semana, si no se repasa, solo existe el 3%, o sea, lo que se ha logrado mantener del aprendizaje. Ahora, a continuación, en la lámina siguiente se puede visualizar de manera gráfica cómo es que se observa el conocimiento, ¿verdad? Y podemos ver que la gráfica roja es un contenido que se ha observado y visualizado, pero que no se ha repasado, ¿verdad? Entonces observamos que después de 15 días, lo que se logra recordar de ese tema es es sumamente poco, casi nulo, pero que si hay un repaso continuo, se puede mantener un aprendizaje por lo menos entre un mayor a un 29, quizás un 30% de lo que de ese contenido, o sea, mantener una idea de un 30% después de 15 días es sumamente significativo en comparación con que si no se hace, ¿verdad? Que prácticamente ronda 0 y el 3%. Entonces el cuaderno de ejercicio responde a esta filosofía. Continuamos. Ahora, uno de los aspectos importantes del cuaderno de ejercicio es que no solo sirve como tarea, sino también puede programarse periódicamente una revisión, tanto de cuaderno de apunte o la revisión del cuaderno de ejercicio, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se busca? Que los estudiantes pues hayan cumplido con las actividades y hayan respuestas correctas y asertivas en cuanto a lo que se está observando en las clases, pero, o sea, como una tarea puede servir, ¿verdad? Que sería la evaluación y la continuidad del aprendizaje. Seguimos, Leslie. Y a modo de conclusión, el cuaderno de ejercicio lo que busca es crear el razonamiento matemático en diferentes áreas, álgebra, geometría y otras, ¿verdad? Que están plasmados en los libros de texto. Y el cuaderno de ejercicio cumple con el fin de cerrar la estructura del programa de la asignatura con el refuerzo de los conocimientos que se establecieron en el programa de estudios de matemática de noveno grado. O sea, eso es lo que busca, ¿verdad? Que
se complete, sí, todo el proceso eh, con este cuaderno o libro de ejercicios. Esto de información lo hemos sacado de la guía metodológica de noveno grado que aparece en la bibliografía, y esto pues sería todo. Muy bien, muchas gracias al grupo número 4. Pues con esto, ¿verdad? Estaríamos finalizando entonces la etapa de presentaciones. Solamente comentarles un punto más, nada más, para ir finalizando, porque ya nos pasamos de la hora y creo que van a otra tutoría. La conclusión a la que llegamos es de que cumple con los criterios, cumple con la continuidad grado a grado y cumple con los términos de ir de lo más básico a lo más complejo. Entonces, esa es la conclusión general a la que se ha llegado con base a el análisis del programa de tercer ciclo y del programa en sí para noveno grado que nos hablaron el grupo 2, 3 y número 4. Comentarios. Solamente recordarles que el proyecto 1 ya deberían haber elegido grupo. Hasta el momento nadie nos ha mandado por correo los grupos que van a conformar para el proyecto de investigación. Entonces, sobre ese recordatorio, ya se lo voy a mandar por WhatsApp también el recordatorio, para que formen los grupos, porque ya el tiempo empezó a correr y de momento desconozco cómo se van a estructurar los grupos. Eso es voluntario, lo habíamos dicho, ¿verdad? Cada quien iba a elegir un grupo de 4 integrantes y pues procuremos entonces elegir, ¿verdad? El grupo en estos días y mandarlo por medio del correo a mi persona con copia al coordinador para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces con esto finalizamos en esta mañana. Cualquier retroalimentación se las hago llegar, ¿verdad? O recordatorio durante los próximos días. Vamos a entrar a una etapa de vacaciones, aunque hay actividades que están en curso, ¿verdad? Así que de igual manera cualquier consulta que haya sobre las actividades en curso, la tarea 2 y el proyecto de investigación, yo voy a estar al tanto. ¿Sí? Vamos a estar ahí siempre al tanto, al pendiente para poder dar respuesta y seguimiento a lo que vaya surgiendo a lo largo de los próximos días. Muy bien, con eso nos quedamos entonces y les deseo a todos un feliz día. Feliz día, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, feliz día. Buenos días, buen día. Gracias. Adelante, Feliz día, Lick, bendiciones. Lick, solo una pregunta, ¿vamos a enviar el enlace o la presentación en PDF? No, van a mandar la presentación en PDF a la plataforma. Descarguen en PDF, compartírsela a tus compañeros para que la suban junto con, en el caso de tus compañeros, con el video. Sí, gracias, Lick. Bueno.